Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el estudio con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, el privilegio, la libertad que tenemos de reunirnos, de escudriñar tu palabra. Te damos gracias porque podemos también, a partir de esta oportunidad, el día de hoy, Señor, y durante todo este tiempo, estar aprendiendo acerca de la importancia de conocer bien el Antiguo Testamento, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que está esta noche aquí y por todos los que nos ven, Señor, a través de nuestra señal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de comenzar, yo quiero mandarle un saludo. Siempre hay hermanos que nos ven y son fieles en vernos, y la verdad que me sorprendió gratamente unos hermanos que no sé si alguno de ustedes se acuerdan, Ulises y Betsy. Yo a Ulises lo conozco del tiempo de Antofagasta. Bueno, ellos hace mucho tiempo están radicados en Holanda, lo que se conoce como los Países Bajos. Tú te tenés que acordar, Gil, el Ulises, jugábamos a la pelota. Pero ellos están allá, fíjate, y estuvieron en nuestra iglesia un par de años, después se devolvieron a Holanda, y el otro día recibí un correo de ellos y fíjate que nos ven, así que un besito, un saludo para ellos y para todos los que nos ven, también nuestra hermana Sani en Iquique, que también ella fielmente se conecta a la oración y al estudio. Y bueno, y todos los hermanos que nos ven también pueden escribirnos para que les mandemos saludos. Parecemos radio. Bueno, se cortó, ¿no, Naguer? Ya. Bueno, vamos a ir a nuestra diapositiva. Nosotros hemos ido avanzando a lo largo de las clases de forma muy resumida, diría yo, sumamente resumida, porque la verdad es que hay muchísima más información, pero de alguna manera para poder darle una continuidad y una cierta agilidad al estudio, congregacional, que es distinto, por supuesto, del estudio personal, donde podemos tener y darnos el tiempo de profundizar, pero a nivel congregacional necesitamos ir enfocándonos básicamente en hitos que se llaman, ¿no es cierto?, de carácter histórico, que tienen trascendencia en cuanto a los eventos que se van desarrollando y sobre todo a lo que va apuntando hacia el Mesías, que finalmente todo lo que Dios hizo, ¿no es cierto?, y lo que hace, el plan, el macro plan, por así decir, que parte, diríamos nosotros, y nos adelantamos bastante con Abraham, parte ahí para traer una simiente a través de la cual se formaría un pueblo. A través de ese pueblo, ¿no es cierto?, se formaría una nación. A través de esa nación habría una tribu en particular, y a través de esa tribu en particular vendría, en el momento preciso que Dios lo estableció, el Mesías, ¿ya? Pero nunca el plan de Dios fue algo que estuviera exclusivamente circunscrito a este pueblo, sino que, recuerden ustedes la promesa abrámica, cuando lo saca y mira las estrellas, dice, bueno, así será tu descendencia, como las estrellas, y en ti, dice, serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces el plan de Dios siempre tuvo un componente global, si quisiéramos decirle con palabras actuales, ¿no es cierto? Sin embargo, inicia todo esto a través de esta simiente. Y así hemos ido recorriendo más bien los relatos bíblicos, el Génesis, el Éxodo, ¿no es cierto?, con Moisés, Josué posteriormente, después de Josué, este periodo tan crítico que es el periodo de los jueces, de los caudillos, que de alguna manera operaban más bien como libertadores de los israelitas cada vez que pecaban, ¿no es cierto? Y en este círculo vicioso que duró prácticamente 4 siglos, en que ellos se rebelaban contra Dios, se arrepentían, Dios tenía misericordia, les levantaba un juez y después moría el juez y volvían, ¿no es cierto? Y así estuvieron prácticamente 4 siglos, ¿no es cierto?, hasta que el último juez, que es Samuel, ¿no es cierto?, que se le conoce más bien como el profeta Samuel, pero Samuel fue un juez. Lo que pasa es que en el caso de él convergieron, como quien dice, los 3 poderes. Él era juez,
él era profeta y además era sacerdote. Entonces Samuel juzgó el último periodo de este ciclo a la nación de Israel y vemos, ¿no es cierto?, que al final de sus días, tanto el sacerdote Elí, que es el que más o menos al final de este tiempo, como los hijos de Elí y los hijos de Samuel, no fueron aptos para la continuidad producto de su corrupción, y el pueblo que veía todo esto les pidió un rey, ¿no es cierto? Y surge el primer rey, a regañadiente del propio Samuel, pero obviamente Dios estaba detrás de esto. Ahora, a Saúl, por cierto que es Dios quien toma las decisiones, pero de alguna manera se le llama el rey que pidió la gente, porque es la respuesta a esta petición. Pero vemos que Saúl es el primer rey de Israel, provenía de la tribu de Benjamín, una tribu que no era la designada para la línea mesiánica o la línea real, y, ¿no es cierto?, Saúl finalmente no alcanza a tener tiene un periodo aproximado de 20 años efectivos de reinado, ¿no es cierto?, donde no hay una capital propiamente tal de Israel. Saúl prácticamente vivió en campañas de guerra, ¿no es cierto?, y por lo tanto habitó casi como un nómada. Y entonces lo que ocurrió ahí es finalmente que Saúl desobedece a Dios y es desechado por Dios. Recuerdan ustedes que él tenía una orden específica de ir contra un pueblo, los amalecitas, y destruirlo, y finalmente no lo hace así, sino que perdona la vida del rey, perdona la vida de los ganados, y una serie de otras cosas que él de su propia cuenta lo hace, o más bien por presión de la propia gente no tuvo la fortaleza de mantener la orden de Dios. Llega el profeta Samuel y encuentra todo esto. Aparte de eso, Saúl también ofició un sacrificio, porque estaban esperando al profeta y no llegaba, y bueno, hicieron eso. Entonces usurpó el rol de sacerdote, desobedeció a Dios, y Dios dice que lo desechó. Y en ese momento surge inmediatamente la figura no inmediatamente, pero surge la figura de David, que va a ser de la familia de Isaí, y David va a ser el único rey de todos los que tuvo Israel, ¿no es cierto?, que es llamado y es elegido por Dios, porque Saúl, dijimos, es la elección de la gente. David dice que Dios lo elige, ¿no es cierto?, Dios lo separa, y después de David viene Salomón, pero Salomón ya se empieza a producir lo que es el concepto de la sucesión en la monarquía, ¿no es cierto?, el hijo, y así sucesivamente hasta la división del reino, donde en el norte nunca va a haber una dinastía. La dinastía va a continuar en el sur, pero va a ser todo en base a sucesión, ¿ya? Y bueno, y David, recordando una pequeña cronología, ¿no es cierto?, prácticamente nosotros en el primer y segundo libro de Samuel y la primera parte del primer libro de los Reyes encontramos la historia de David, pero David como personaje es nombrado prácticamente a lo largo de toda la escritura, ¿ya? Entonces tenemos a David que nace en Belén de Judea, y estos ya son elementos que van a ser importantes considerar, porque recuerden que el Mesías va a venir de la casa de David, y cuando se dice de la casa de David se habla de, por decir, descendiente de la familia de David. David pertenecía a la tribu de Judá, pero a la casa de Isaí, que posteriormente pasó a llamarse la casa de David, cuando adquirió connotaciones de monarquía, ¿ya? Nace en Belén, eso lo vimos, ¿no es cierto? Es ungido por el profeta Samuel. Recuerden ustedes todo la escena de la elección, que pasan los hijos, y en definitiva finalmente el último de ellos, que es David, que se encuentra en ese momento cuidando las ovejas de su padre, de la familia. Bueno, él es el elegido. Entonces Samuel lo unge, y dice que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David, a diferencia de Saúl, que ya el Espíritu lo había abandonado, ¿no es cierto? Y David
va a entrar en la corte de Saúl, sin Saúl saber todavía que David ya había sido ungido como rey. Va a entrar en la corte de David a manera de un músico que va a venir a calmar los episodios, ¿no es cierto?, diríamos hoy día maníaco-depresivos que sufría el rey Saúl cada cierto tiempo. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 16, versículo 19 al 23. ¿Vamos bien hasta ahí con la cronología de donde partimos? Bien. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Perdón, partamos, Sergito, del versículo 14, para tener todo el contexto. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ya. Entonces vemos que el primer acercamiento de David a Saúl, ¿no es cierto?, tiene que ver con este alivio que le producía el toque de instrumento que hacía David. Pero bueno, hay cosas que son importantes destacar. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de Jehová. Entonces eso también habla de la soberanía de Dios, cómo es que los espíritus malos, malignos, lo que sea, y Satanás mismo, no son independientes de la voluntad de Dios. Y eso también siempre tiene una tranquilidad para nosotros. A veces las personas le tienen temor o miedo a Satanás, a los demonios, cosas así, pero la verdad es que el que hay que temer es a Dios, en el concepto de lo que significa que es Él el que tiene control. Bien dice la palabra, ¿no es cierto?, que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino que al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Entonces vemos aquí que es Dios quien permite esto. Y los criados de Saúl, bueno, le dicen y le hablan de este joven que lo han visto tocar, ¿ya? Pero fíjense en la descripción que hacen de David. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. David todavía no se conoce que haya salido a la guerra, pero ya le llaman hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo sabían que Jehová estaba con él? No nos dice mucho eso, pero de alguna manera la gente sabía que Dios estaba con David, cosa que Saúl no logra codificar, porque igual lo manda a llamar. Bueno, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, Y tomó Isaí un asno cargado de pan, vasija. Bueno, esto
a tiempo de hoy, cada vez que ustedes vengan a ver al pastor, en vez de un asno, vean otra cosa, pan, vino, pueden ser otros productos, pero el principio es el mismo. No, mentira. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho. Fíjense cómo empieza la relación entre David y Saúl. Saúl lo amó, ¿no es cierto? Lo amó porque vio en él justamente a Dios, de alguna u otra manera. Y lo hace su paje de armas, es decir, aquel que le limpiaba su armadura, que lo vestía. Eso era más o menos el concepto del paje de armas. Y bueno, y David cada vez que toca, o sea, cada vez que el Espíritu viene, David toca y se calma, ¿ya? Y aquí vemos nosotros también que de alguna manera Dios tiene misericordia de Saúl, porque a pesar que le manda el Espíritu que lo atormenta, también le manda a David que lo calma, ¿ya? No vemos también la gracia de Dios en eso. Bien, después, ¿dónde va a empezar la cosa a enrarecerse? Cuando ocurre la situación de David y Goliat. Bueno, esto ya lo vimos también, pero recordamos nosotros que Goliat, entre comillas campeón que salía de parte de los filisteos, los insultos que profería, y la idea era que alguien lo enfrentara y a través de ese enfrentamiento único pudiera salvarse la vida de muchos soldados que necesariamente iban a morir. Entonces era una forma, como lo dijimos en alguna oportunidad también, que se conocía en la época, ¿ya? Este asunto de poner a dos soldados o un representante de cada bando que pelearan, y el que ganaba hacía vencedor a todo el ejército y viceversa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando David derrota a Goliat? ¿No es cierto? David salta abruptamente, como quien dice, a la fama, ¿ya? Y vemos Saúl varias veces intentó matarlo a David, pero vamos a leer ahora 1 Samuel 18, 6, 11 y vamos a ver la razón de esta mutación radical que ocurre de amarlo a odiarlo, ¿ya? Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pausa. ¿Cuál fue el problema? Celo. ¿Pero quiénes tuvieron la culpa? Las mujeres, porque cantan miles. Si se hubiesen quedado calladas, no pelean. Sigamos. Sí. Altero sacando pica, la idolatría y cuestión. Ay, David, miren. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ya, y el 16. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos.
Bueno, aquí obviamente David abandona definitivamente su oficio de pastor de ovejas y se transforma en un militar, en un soldado, ya está a cargo de 1000, y dice, ese entraba y salía delante de ellos, era justamente batallas, los defendía al pueblo. Entonces el pueblo empezó a amar a David, ¿ya? ¿A partir de qué? Los protegía. Sigamos. Tenemos amistad de David con Jonatán. Amistad de David con Jonatán. Nosotros, si usted ha leído el Antiguo Testamento, va a encontrar que hay algunas corrientes, incluso dentro de, entre comillas, iglesias evangélicas, que consideraban que de alguna manera David y Jonatán eran amantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista como tal. Pero obviamente no es a eso lo que se refiere la Escritura, bajo ningún punto de vista. Y cuando la Biblia dice que el amor de Jonatán era mayor que el de las mujeres, uno tiene que entender dos cosas. O sea, estos eran compañeros de armas desde el punto de vista militar, y se produjo diríamos nosotros, una relación tan estrecha, tan profunda como la que suelen tener personas, soldados que han peleado y han sobrevivido a una guerra. O sea, los que les gustan las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial o de este tipo, y después muestran los documentales de los soldados ya viejitos que se juntan hasta que se muere el último, porque son experiencias obviamente inolvidables desde ese punto de vista. O sea, el concepto del veterano de guerra y todo esto. Pero por otro lado, hay un aspecto cultural que, fuera de toda broma, tiene que ver con la posición que en general tenía la mujer en la vida cultural del Israel de ese tiempo. Cultural, porque el modelo de Dios siempre fue Adán y Eva, Eva y Adán, nada más. Pero en el caso de esta época ya culturalmente pervertida, sobre todo por todo lo que tenía que ver la influencia idólatra del contorno, nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que David, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenía, que se le conoce, 11 o 10 esposas. Entonces, tenían un carácter básicamente reproductivo. Cuando en la Biblia dice que amó a esta mujer, la deseó más que el resto. No que no le tuviera cariño, por supuesto, pero el concepto de amar no es como el que entendemos nosotros, de que nos enamoramos de nuestra mujer, tu esposo, tu esposa, ¿ya? Ese tipo de cosas no se da en esa cultura. Piensen ustedes, el mismo Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Entre concubinas y esposas, dice 1000. Tú comprenderás que emocionalmente qué ligazón puede tener de alguna manera. Así era la cultura, porque las funciones eran básicamente reproductivas. Podemos insistir, no eran ni esclavas ni ninguna cosa, pero esa era la forma en que se relacionaban. Entonces era distinto de un hermano o un amigo como tal, en este caso un compañero de armas. Entonces, además de esto, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que en el pasaje que vamos a leer ahora, 1 Samuel 20, 42, nos dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él levantó y se fue. Jonatán entró en la ciudad. Ya. Cuando nosotros vemos esto, ellos hicieron finalmente, cuando se separan, un pacto de, por decirlo de alguna forma, de no agresión. De hecho, David permitió o perdonó, por así decir, la vida de la familia de Jonatán, ¿ya? Entonces vemos que hay un pacto que hacen ellos como hermanos. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces David se salva de la persecución de Saúl por información de Jonatán, ¿ya? También de su esposa Mical, que era hija
mayor de Saúl también. Entonces, esta instancia de la amistad de Jonatán también es muy hermosa por el tema de lo que significa la amistad en tiempos de persecución. Para David significó muchas veces su inspiración al escribir los salmos, ¿ya? Y también significó muchas veces para Jonatán el hecho de sentir que traicionaba a su propio padre, pero él ya sabía que el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl. Entonces, tenemos aquí la cronología. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente Saúl va a morir, y va a morir en una batalla, y también va a morir Jonatán. Vamos a ver 1 Samuel 31, 1 al 13. Como les reitero, estamos haciendo un recorrido muy rápido por los libros de Samuel. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ya. Entonces, vemos que Saúl se ve ya derrotado, y él le pide a su escudero que lo mate. Ahora, esta historia, cosa que el escudero no hace, ¿no es cierto? Esta historia se continúa en Primera de Reyes, perdón, Segunda de Samuel, no Primera de Reyes, Segunda de Samuel, capítulo 1, en adelante, versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba entre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor.
Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espadas. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ahí nosotros nos damos cuenta de que la historia es sangrienta, y David tenía una forma muy peculiar de resolver las cosas. Siempre les he dicho, o mejor dicho, de hace un tiempo le he dicho que ya hace un par de décadas atrás surgió en el Estado moderno de Israel, un movimiento laico, religioso pero laico, los que andan vestidos normal pero con la kipá, y ellos de alguna manera lo que quieren es reflotar, por así decir, el nombre de Saúl como el mejor y principal rey de Israel, porque a la luz de lo que leen ellos, ¿no es cierto?, leen de David un hombre derechamente sangriento que de alguna manera fue eliminando a todos sus posibles opositores. Este amalecita le lleva la corona, y pensando que le iba a llegar un premio, y finalmente terminó sin cabeza, que era la forma como los eliminaba. ¿Ya? Se complementa la información del final de Primera de Samuel, en que definitivamente el escudero no mató, no cumplió la orden de traspasarlo con su espada, sino que Saúl trataba, pero no podía. Decir, mi alma todavía, o sea, no tenía ganas de morir, pero sabía que tenía que hacerlo, porque de lo contrario, lo más probable es que terminara como terminaban los reyes cuando eran capturados, ¿no es cierto? Normalmente les cortaban los dedos de las manos, les cortaban una oreja, les sacaban los ojos y los tenían como encadenados como un animal, y comía de las migajas de la mesa del rey. Entonces todo eso, y este hombre lo empuja, ¿no es cierto?, y finalmente muere. Y bueno, va a surgir esto, y vamos a ver que David va a ser proclamado rey de Israel, pero solamente va a estar en función de las tribus del sur, y su lugar, digamos, su capital inicial va a ser la ciudad de Hebrón, que está al sur de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si vamos al capítulo 4, y ustedes lo pueden estudiar, se levanta otro hijo de Saúl llamado Isboset, y ocurre también durante un periodo de tiempo, un par de años, guerra entre Isboset y David. Pero fíjense lo que va a pasar. Segunda de Samuel 4. ¿Y qué va a pasar con Isboset? Van a ir personas, soldados del ejército de David, y de noche lo van a matar. Mientras duerme, le van a cortar la cabeza a Isboset y se la van a llevar a David. Versículo 8, 4:8, solo para que veamos nomás. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Ya, salten al 12. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Abner era un general que fue leal primero a Saúl y después leal a David,
y después es asesinado. Bueno, cuento corto, ya no hay resistencia de la casa de Saúl. Es decir, el único que queda de la casa de Saúl es un joven lisiado llamado Mefiboset, ¿ya? Y David le perdona la vida, y muchos malintencionados dicen que le perdonó la vida porque ningún lisiado, ningún defectuoso, o sea, ninguno de nosotros podríamos haber sido reyes, podía tomar el trono. Entonces Isboset era lisiado, le perdonó la vida y comía de la mesa del rey. Entonces vemos que David finalmente no tiene rivales, y en el capítulo 5, ahora sí, él es proclamado rey de todo Israel. Oyendo los filisteos que David había... Capítulo 5. Perdón. Capítulo 5 de 2 de Samuel. Sí, 5. ¿Dónde estamos? 17. David 5, 1 al 5. 2 de Samuel 5, 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Recuerden que siempre hubo una división geográfica inicialmente, de que las tribus del norte se les denominaba Israel por el hecho de que la tribu más grande que se encontraba ahí era Efraín, y lo vamos a explicar en su oportunidad, o mejor dicho ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a explicar. ¿Se recuerdan quién recibió la primogenitura, el nombre, cuando Jacob cruza las manos? Efraín, Manasés, bendice a Efraín, y la herencia que recibe Efraín es doble porción y el nombre. ¿Cuál era el nombre del padre? Jacob, porque Jacob, recuerda, los adopta, eran sus nietos, pero él dice: no van a ser nietos, van a ser mis hijos, en lugar de Rubén y Simeón. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. ¿Seguro? Claro. Entonces, Efraín, por eso se le llamaba Israel al norte y Judá. Inicialmente esos 7 primeros años en que peleó con Isboset, que todavía estaba resistiendo como parte de la casa de Saúl, él reinó solamente sobre el sur, sobre Judá. Pero una vez que Isboset muere y toda su corte es desmantelada, David recibe la visita de todos los ancianos de todas las tribus, lo ungen ahora ya como rey de todo Israel. ¿Ok? Y va a venir también que David va a tomar la fortaleza de Sión. David va a tomar Jerusalén, que en ese entonces estaba habitada por los jebuseos, o sea, era un territorio no conquistado. Y David va a conquistar Jerusalén, y lo que va a hacer, va a llevar el arca. El arca, después de Silo, que los filisteos destruyeron, el arca anduvo por distintos lugares y finalmente había estado por bastante tiempo en la casa de una persona que se llamaba, ¿cómo se llamaba este niño? Obed Edom, algo así, Obed Edom, ¿ya? Y de ahí David la va a llevar a Jerusalén. Dale, Sergito. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom,
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ya. Ese fue el segundo intento de llevar el arca. ¿Ya? De llevar el arca. David era bastante expresivo y al parecer Saúl y los demás no lo eran así. Mical, recuerden, era hija de Saúl. Entonces, claro, David viene danzando, viene bailando, viene todo esto y lo encuentra no propio de un rey. Pero fue la segunda vez, como digo. La primera vez que intentan llevarla, la suben sobre un carro con bueyes. ¿Recuerdan? David en ese sentido no desconoció, por decirlo de alguna manera, el protocolo del transporte del arca. De hecho, el arca en un momento como que cae en un hoyo y parece que se va a caer, y alguien de buena voluntad salta, llamado Usa, ¿no es cierto?, y coloca la mano para evitar que caiga el arca, y dice que se abre el cielo y lo mata, porque el protocolo de Dios era bien estricto. O sea, estaban los levitas, y dentro de los levitas estaba la familia de los coatitas, los descendientes de Coat, que eran los únicos que podían llevar el arca, y la transportaban a hombro, la atravesaban los palitos, ¿no es cierto?, y la llevaban. Así se llevaba, no en un burro, no. Y por eso es que después, la segunda vez, ya sí la pueden llevar. Ok, pacto de Dios con David. Esta parte es muy importante, porque esto tiene ya carácter de eterno, y vamos a empezar a ver aquí ya la figura mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7, versículo 1 al 3 primero. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora al 10, veamos el 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Pausa. En todos los libros del Antiguo Testamento, y en especial los libros de los profetas, vamos a encontrar nosotros información que va a ser contemporánea y atingente a la persona a la que le está hablando, pero también información que tiene carácter escatológico y de futuro. ¿Cómo lo sabemos? Además, yo fijaré, otra vez, lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Eso fue removido, ha pasado varias remociones, pero hoy día está todavía Israel. Va a llegar un momento en que se cumpla plenamente esto, que dice: nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. O sea, habla con caracteres permanentes, eternos, ¿no es cierto?, pero también está mezclado con información del momento, o para el momento. El 11.
Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Síguelo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿A quién se está refiriendo ahí? No. Sigue, el 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Salomón, pero en el 13 se está refiriendo a Salomón y a Jesús. Porque él edificará casa a mi nombre y yo edificaré para siempre. Ese para siempre no es de Salomón. El trono de su reino, ese es Jesús. ¿Ya? 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahí nomás. Dice, yo le seré al Padre y él me será a mí hijo. Jesús, o sea, Dios dice eso mismo de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero después dice, y si él hiciere mal, ese ya no es Jesús. Vuelve a Salomón. Yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. ¿Ya? 16. Ya. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Jesús, ¿no es cierto? A Jesús. Entonces, uno cuando lee y estudia el Antiguo Testamento y tiene en mente ya el conocimiento, por eso estamos haciendo este estudio de la raíz hebrea del Nuevo Testamento, para que cuando vamos leyendo nos vamos dando cuenta de que hay en párrafos, a veces en un versículo, en un mismo versículo encontramos una información que es para el momento en que se está escribiendo, pero también para el futuro. ¿Ya? Para el futuro. Incluso un futuro para nosotros todavía. ¿Ya? Ese reino que es el que estamos esperando, porque nuestra oración todavía es venga tu reino, y se está refiriendo a este reino que va a ser estable, eterno, perpetuo. Ya, la siguiente, por favor, vamos a ver al tiro después eso. Sigue, eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. Ahí. Entonces vamos a ver inmediatamente parte muy pequeña de los versículos que encontramos nosotros este cumplimiento y esta relación de que del linaje de David vendría el Mesías. Recuerden, tenemos un hombre llamado Abraham, Isaac, Jacob, los llamados patriarcas. Jacob, 12 hijos, una hija, pero en sus 12 hijos se establece las 12 tribus de Israel. Entran como una familia a Egipto, salen después de 4 siglos como un pueblo, una nación de más de 2 millones de personas, reciben la ley en el monte Sinaí, se convierten en una nación como tal, ¿no es cierto?, con una legislación teocrática absoluta, entran a la tierra prometida, conquistan parcialmente la tierra prometida, se establecen, se gobiernan, hay monarquía, que es la etapa en la que nos encontramos, y vamos avanzando a lo que va a ser posteriormente la división del reino, pero a través de la tribu de Judá, una de esas 12 tribus, Judá, viene una línea mesiánica, o la línea mesiánica, y esa línea mesiánica está en una familia del territorio de Judá, que son los de la casa de Isaí, que posteriormente, cuando adquieren la categoría de monarquía, se va a pasar a llamar la casa de David, porque Isaí no fue el rey, David fue el rey que Dios eligió. ¿Ya? Y vamos a encontrar, bueno, la genealogía, tanto en Mateo y en Lucas, vamos a encontrar que ambas van a converger en el rey David, ¿no es cierto?
y vamos a leer Mateo 15, 22 y 20, 30. Ese no es un guión, son 2 puntitos. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de que en el inconsciente colectivo, o mejor dicho, en la mente y en la cultura de los israelitas, incluso aquellos que se absorbieron a los israelitas, porque Israel, como no hizo una conquista perfecta del territorio, finalmente las poblaciones que fueron quedando se fueron amalgamando a Israel. Pero encontramos que existe este concepto de que el Mesías sería hijo de David, que obviamente no significa que era el hijo biológico, porque David había muerto hacía 1000 años, pero sí del linaje de David. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El otro. 30. 20-30. Creo. 20-30, ¿no? ¿Sí? Anita. Faltan 2 puntitos, sí. El teclado. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por lo menos hay 17 alusiones directas a Jesús como el hijo de David. Estas son 2 nomás, ¿no es cierto? Pero leemos después en Romanos, el apóstol Pablo, cuando enseña acerca de Jesús, lo primero que va a decir es en el capítulo 1, verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Del linaje de David, según la carne, ¿no es cierto? Entonces, hijo de David implica linaje de David, pero implica que la gente conocía, tenía claro que el Mesías provendría del linaje de la casa del rey David, no de Saúl, no de ninguno de los otros reyes. ¿Ya? Y Apocalipsis 22:16, al final, vamos a ver que este ya es el final de todos los acontecimientos y el plan de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué terminamos con Apocalipsis? Termina casi con el último capítulo, con la reafirmación de que Jesús es del linaje del rey David. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Samuel, siglos de siglos, y quién sabe de cuántos siglos para atrás, ¿no es cierto?, que su trono sería de carácter eterno. Recuerden, el pueblo final en el que vamos a converger todos los salvos de toda la historia va a ser, ¿cuál pueblo? Israel. Trono de David, Nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, 12 columnas, 12 puertas. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pero ya no va a ser físico, sino que va a ser espiritual. Esta es la etapa o el periodo de la iglesia, así como, pero el pueblo de Dios es Israel. Recuerden, nosotros somos injertados en la savia, pero esto no es para que ya mañana salga, ¿no es cierto?, diga yo soy Abramovich, así que tengo que usar una kipá y empiezo con la cuestión y me pego en la cabeza y no como más chancho y todas esas tonteras que hacen, ¿no es cierto?, que lo que hacen es pervertir, porque eso más encima es un judaísmo muy posterior al del primer siglo,
No es para eso, pero es para entender que nosotros vamos a vivir eternamente con una capital que se va a llamar la Nueva Jerusalén, no Nueva York, ni New Jersey, ni nada. La Nueva Jerusalén. Y el pueblo que Dios va a restaurar es Israel, aquel que pelea de parte de Dios. Ese es el nombre del pueblo. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos una circuncisión del corazón, pero tenemos una circuncisión. La circuncisión física era una figura de lo que tendría que ocurrir en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante y hacia eso tiene que apuntar eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice el libro de Daniel, estamos viviendo tiempos que la Biblia lo llama los últimos tiempos, donde tenemos que nosotros resplandecer nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ir más allá de los rudimentos básicos. Los rudimentos básicos tienen su importancia, por supuesto que sí, y nunca los vamos a abandonar porque siempre la iglesia es dinámica, estamos recibiendo gente y hermanos y hermanas nuevos. Pero nosotros debemos tener un alimento cada vez más maduro que nos transforme y nos cambie. Nosotros tenemos que saber y reconocer y creer quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es el final del camino para nosotros. No hay cosa más maravillosa que saber eso. El mundo no tiene idea dónde va a parar, no sabe ni siquiera qué va a pasar un tiempo más. Pero nosotros sabemos exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar. Y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. La inteligencia artificial, la globalización, el gobierno mundial, todas estas cosas que todo el mundo, te pusiste, ¿cómo dicen? Conspiratorio. Sí, claro que es conspiratorio. Eso es lo que quiere que piensen los conspiradores, los que hacen la cuestión. El poder satánico que está sobre el mundo. ¿O ustedes creen que los gobiernos los presidentes que se ven y los poderes que se ven son los que verdaderamente gobiernan? No. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que está sobre todo esto y Dios se lo está permitiendo porque de esa manera se van cumpliendo sus planes. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que resplandecer. Si nosotros metemos la cabeza igual que el mundo, vamos a terminar dándonos vueltas en nuestros problemas que son reales. ¿Me entiende? Pero eso nos amarga o nos alegra, eso es. No, son reales y por supuesto que hay que enfrentarlo y tenemos sufrimiento y tenemos todo lo que tú quieras, pero nada es definitivo. Nada es definitivo, todo es temporal. Vamos hacia una eternidad y vamos hacia que el Señor ya derribó la muralla entre estos y estos y va a hacer esto. Y lo último que falta es que las tribus del sur, los judíos, que son los únicos en pie visibles que quedan, se vuelvan al Señor. Y eso va a ocurrir en su Yom Kippur, que es el tiempo de la tribulación. Y yo quiero que todos nosotros entendamos eso. Para eso estamos estudiando, para eso estamos trabajando, pero no solamente para tener una información, sino para tener un cambio de mente. Dejar de pensar en la pelea chica y pensar en la gloria venidera. Eso es lo que nos da esperanza para pasar por este mundo. Porque uno no necesita estar enfermo o con problema económico porque esta cuestión esté podrida. Basta con ver lo que sucede. Entonces, he ahí el corazón del estudio. Bien, ¿alguna pregunta? Sergito, ¿puedo orar? Gracias, Padre, por tu palabra del día de hoy. Gracias por seguir enseñándonos, Señor. Saber de tus planes, de tus propósitos perfectos, Padre, para cada uno de tus hijos. Que la maravilla, Señor, de saber lo que nos espera, Señor, en esa nueva Jerusalén. Alabándote, agradeciendo la salvación, dando gloria y honra al Rey. Y todo por pura gracia, Padre, sin ningún merecimiento, nada, no somos dignos de nada, Padre, y a ti te ha placido
darnos salvación y esperar esas maravillas, Padre. Que eso sea un motor para cada uno de nosotros, para vivir en santidad, para santificarnos, para ser agradecidos, para ser obedientes, Padre, para estar en tus negocios. Y no solamente mirar nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros anhelos, sino que sean los tuyos, Padre. Tus planes, tus propósitos, Señor, y que nuestra vida esté a tus pies, Padre, para servirte, agradarte y obedecerte, Padre. Y que la gloria y honra de Jesucristo resplandezca en cada uno de nosotros para ser sal y luz para quienes nos rodean, Padre. Padre Santo, gracias una vez más por la salvación que tú nos has dado por medio de Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz, Padre, esa sangre derramada. Y saber lo que nos espera, Señor, también es una instancia de tanta agradecimiento, Señor. No hay palabras, Padre, de saber que ese sacrificio y esa obra en cada uno de nosotros es más de lo que merecemos, es más de lo que necesitamos, porque merecíamos el infierno y el lago de fuego, Padre, y por pura gracia tú nos has dado salvación. Obra por medio de tu Espíritu Santo para que este tiempo que nos toca vivir podamos resplandecer como luminarias, Señor, para este mundo, para ser referente, para ser buenos testimonios y para que Cristo sea glorificado para tu gloria, Padre, a este mundo, Señor. Gracias, Padre, una vez más, que esta palabra tuya siga en nosotros meditando, que la podamos reflexionar, Padre, y que ciertamente nos permita ser cada vez más agradecidos y haciendo tu voluntad según tu perfecta palabra, Señor. Gracias, Padre, dejamos esta oración delante de ti y ora en cada uno de nosotros para que podamos cada día ser un poquito más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.